Buenas tardes, aquí tercer intento. Esta cosa no estaba acomodada y se estaba apagando a cada rato. Bueno, en fin, mm, todo el mundo está subsumido de una u otra forma en una retórica que implica indirectamente a través del precursor del marxismo, como es el liberalismo, o directamente en una prédica, ya sea que se den cuenta o no, marxista. ¿Por qué? Hay términos que son ontológicamente dependientes. Es decir, hay términos que cuando son usados se acepta invariablemente toda la ontología, no parte, no solo este pedacito, no. Toda la ontología implicada dentro de un sistema de pensamiento, o epistemología, o noceología, según qué tan complejo y profundo sea el sistema de pensamiento, al usar un término, se acepta todos los postulados que son nucleares y constitutivos de dicho sistema de pensamiento. Si yo considero que el precio es subjetivo para el liberalismo económico, yo no puedo decir que el precio es subjetivo y al mismo tiempo predicar que un intento del valor del objeto a través del trabajo. Yo no puedo hacer eso. Si yo digo el precio o el valor del objeto es subjetivo, invariablemente no puedo introducir ahí un parámetro marxista para la determinación del trabajo, para la determinación del valor de los objetos. Es decir, el valor que implica en su trabajo es superfluo y todo se determina según el mercado. Y aquí está otro problema. Si yo digo el mercado entendido como una superestructura, entonces ahí yo invariablemente estoy introduciendo una prédica metafísica que en estos tiempos fue absorbida desde y se explica en términos marxistas, no en términos liberales, ya que el liberal rechaza cualquier metafísica trascendental como puede ser la aristotélica o la cartesiana, y sus prédicas se limitan a cuestiones materiales que se tratan desde una forma marxista, ya que nadie explica el mercado como una suerte de substancia entendida en términos metafísicos, sino que se entiende en términos superestructurales, que si bien son metafísicos también, no quita el hecho de que esa clase de prédica ahora es absorbida y se explica en términos marxistas, no en términos liberalistas. Pasa lo mismo con cognición. Tienes que aceptar la mente y todas las implicaciones del cognitivismo, del patriarcado. Si tú consideras que la mujer está oprimida de alguna forma, invariablemente vas a tener que aceptar la tesis del patriarcado, porque no hay, sí, es que está oprimida. No, no está oprimida en ningún punto. Si lo está, aceptas la prédica feminista. Si no lo está, entonces no la aceptas. No se puede decir sí, pero es que no. Esa clase de ideologías construidas de estilo hágaselas usted mismo, hizo un video al respecto. Lipovetsky en La Era del Vacío habla sobre ello a través del desarrollo del proceso de personalización, y también Sigmund Bauman hace referencia en esto al final de Modernidad Líquida y en Vida de Consumo, aunque él lo aplica, Bauman, principalmente a cuestiones grupales y identitarias, en el sentido de la identidad del sujeto a través de los grupos a los cuales se adscribe. Solo que me parece que el proceso de personalización de Lipovetsky es una explicación mucho más profunda que la que él da, y al mismo tiempo puede generalizarse, porque el propio Lipovetsky lo hizo, a los sistemas de pensamiento. Supuestamente en un intento de criticar a la posmodernidad, y no obstante él va y comete lo mismo cuando intenta defender a las vanguardias, a pesar de que explícitamente dice que son un surgimiento del capitalismo, con la estupidez de hay que verlas desde el punto de vista revolucionario, y como si por el hecho de decir eso ya se bañasen en una especie de adalid de rosas que les quitase la crítica que literalmente 2 páginas antes de decir eso estaba haciéndoles. Pues él mismo es tanto producto de eso que critica como ejersor de eso que está criticando, porque Lipovetsky, al ejercer un marxismo, él es postmoderno también.
Entonces, ¿cuál es el problema con todo esto? Que esta integración como sustrato ideológico filosófico a través de la absorción y el estudio de determinados autores, la supuesta oposición, véase Jonathan Ramos, Dante Urbina, Agustín Laje, ¿cómo se llama ese idiota de la Escuela Filosófica de Oviedo? Un sujeto que creo que es director de Vox, Joaquín Robles, este... Vaya, pues creo que queda en claro a qué clase de gente me estoy refiriendo. Integra esta prédica marxista, lo que los anula como oposición. Esa gente tiene como sustrato ontológico al marxismo y quiere, a través de, como le diría Lipovetsky, un proceso de personalización, blanquear ese marxismo que están ejerciendo a como se les dé la gana, como si pudieran separarlo. No es posible hacer eso, porque no se determina lo que se está utilizando y se deja ahí se va, como si no estuviera eso que dicen, eso que predican, fungiendo o teniendo como sustrato motor a el marxismo o el liberalismo, o sea, de quien sea que se esté hablando. Por lo cual, esto me hace darme cuenta de que no solo la oposición, entre comillas, entendida en esa categoría, no existe, sino que la otra oposición, entre 3000 comillas, que serían las variantes más metafísicas de esto, no sirven para absolutamente oponerse, no sirven para prácticamente nada, más que como un ejercicio masturbatorio de pretenderse muy trascendentales y seguidores de la filosofía teísta, aristotélico, tomista, cuando en realidad solo es un ejercicio masturbatorio de yo quiero introducir metafísica porque la hipostatizo y como ellos no lo hacen y yo sí, pues entonces yo soy el salvador de la humanidad. Gente como Julius Evola, gente como Heidegger, gente como Kiris, gente como Oswald Spengler, por ejemplo. Hay un severo problema con esta gente y es que predican desde un entendimiento totalmente errado de la metafísica. La metafísica no versa sobre espíritus, la metafísica versa sobre prédica y un tipo específico de prédica que está invariablemente atada a la naturaleza. Y esta gente hace una prédica que es una metafísica misticista en la cual toman los paramétricos metafísicos como puede ser el alma, como puede ser el espíritu, como puede ser la sangre, como puede ser la raza, en un sentido idealista, y derivado de ese tipo de prédica no se puede utilizar ni derivar para nada porque lo están tomando desde un punto de vista, desde un mundo el cual no existe. Y el problema con esto es que esta clase de prédica prácticamente se le pasa por encima sin ningún problema porque no es posible operar de esa manera debido a que está totalmente desacreditada para estos tiempos el estar pensando de esa forma. No podemos tratar el alma como si estuviéramos en la antigua Grecia, cuando todavía estaba la operación de las entidades metafísicas en la metafísica viva. Y el problema con esto es que predicarlo desde este estrato temporal, o como le diría Gasset, desde este nivel histórico, es no solo un error categorial, es un directo error predicamental, desde el cual no vamos a poder oponernos a nadie, porque nadie se la toma en serio y no estamos en, digamos, los canales conductuales o las coordenadas ontológicas debidas como para que eso tenga presión suficiente para poder hacer algo con eso. ¿Eso quiere decir que es inútil? No. ¿Por qué? Porque esos sujetos toman en cuenta algo que los materialistas no toman en cuenta y es lo trascendente y las implicaciones que cosas como la nación, el pueblo, la raza tienen, pero las desvirtúan por completo por querer por fuerza oponérseles a la modernidad
pensando como los griegos, como si pudiésemos hacer eso, como si realmente esos sujetos pudiesen decir así a sus anchas si hay espíritus, si la raza es metafísica, si el estado, el pueblo y la nación es una suerte de cosmogonía completa, como lo pudieron haber dicho Julio César, Alejandro Magno, Platón, Aristóteles, Santo Tomás, etcétera, etcétera, etcétera. No nos sirve eso en estos tiempos. Y el materialismo marxista, porque realmente creo que podemos decir marxismo, y porque cuando alguien hace referencia a materia, en este materialismo, no se está refiriendo al realismo aristotélico tomista, al realismo aristotélico o al realismo tomista, por ejemplo. Se está refiriendo al idealismo marxista que concibe la materia como producto de la realidad social, que desde el vamos es una corrupción absoluta, taxativa y totalmente ideológica de la idea de materia aristotélica, que encierra toda la substancia no del mundo, sino de toda la realidad en un dominio metafísico inexistente e indemostrado que se rotula bajo la añagaza de lo social, que nadie ha molestadose en siquiera ponerse a pensar un segundo qué demonios es lo social y qué demonios es la sociedad. Se ha predicado descerebradamente la sociedad, lo social, la cultura, la superestructura durante casi 150 años, por no decir durante casi 200 años, sin que haya habido una sola persona que se haya detenido y se haya puesto a pensar, ¿estos términos tienen sentido o no? No ha habido absolutamente nadie que haya dicho no existe la sociedad y no existe lo social. Porque si bien yo digo que Gabriel Tarde dice que no existe la sociedad, yo lo derivo de lo que él dijo en las leyes sociales, pero él explícitamente nunca dice no existe la sociedad. Tampoco Simmel explícitamente dice no existe lo social, sino que deja entender que ese es un dominio difuso y él por eso prefiere usar formas de socialización en lugar de lo social. No obstante, nadie se ha detenido y se ha preguntado, ¿realmente existe la sociedad? ¿Realmente existe lo social? Y tal pareciese que como pericos y estúpidos por añadidura, se la han pasado replicando algo que no entienden, no tiene sentido y que ni siquiera se han molestado en analizar. Justo por eso, toda esta caterva de imbéciles no es una oposición efectiva y taxativa, porque están usando términos que ni siquiera entienden, porque no se detienen a pensar sobre ellos, y lo peor de todo es que sus enemigos son los que se los están suministrando, y no solo eso, sino que se los están suministrando a su propia forma. Ellos ni siquiera toman lo social o la sociedad a su modo, sino que lo toman punto por punto como se los ponen sus enemigos. Así pues, no hay una definición de la sociedad que no implique lo que Marx dijo sobre la superestructura. No hay una definición de lo social que no escape a la idea del ser social que Marx dijo. Todas, absolutamente todas esas definiciones, que hay como 500 definiciones de lo social y de la sociedad, son reductibles perfectamente a lo que dijo Marx en ambos estratos. Por lo cual, ¿cómo se puede esperar que realmente haya una oposición si no hay, y no deja de ser irónico esto, una verdadera reflexión sobre los términos utilizados? Se usan descerebradamente, por completo, sin que haya, ¿esto tiene sentido? ¿Qué significa lo que estoy diciendo? ¿De dónde viene lo que estoy diciendo? No, porque yo lo estoy utilizando, entonces ya, por mi maldito narcisismo, significa lo que me dé la gana, como si no hubiera un sustrato ideológico, ontológico, filosófico, cosmogónico, noceológico, epistemológico en los términos utilizados.
De ahí que Lipovetsky en la era del vacío mente el ingente narcisismo que está en boga en todos los estratos de la sociedad. La gente piensa que sus culos son el núcleo del universo y de que ahí viene todo. Y los filósofos, como tienen su cabeza metida ahí dentro, por no decir dentro de su uretra, con la garganta atascada de la verga de Marx, pues entonces, ¿qué vamos a poder hacer sino simplemente repetir lo mismo una y otra y otra y otra vez? Y del otro lado de estos metafísicos idealistas, sus categorías predicamentales directamente asumen la existencia de un mundo que es imposible y que no se molestan en demostrar. Simplemente asumen que hay un mundo trascendental y no dicen por qué. Simple y llanamente porque es que como perdimos esto desde la modernidad, lo tenemos que tomar. ¿Dónde está la demostración de la existencia del mundo de las ideas, por ejemplo? ¿Dónde está la demostración de la existencia de que la nación o el Estado implica una metafísica que trasciende la naturaleza por el simple y mero hecho de que alguna vez inspiró a los hombres a hacer toda clase de locuras o a hacer toda clase de maravillas en nombre de eso, o en nombre de los dioses, o en nombre de Dios? ¿Dónde está la demostración de la existencia de esos dominios de la naturaleza? O de la demostración de la existencia de esos dominios supranaturales. Pura repetición y pensamiento de corte NPC que no tiene demostración alguna, ni siquiera se han molestado en construir una cosmogonía que permita tan siquiera darle un sustrato predicamental a eso. Simplemente se toma en una categoría inexistente porque sí, porque como esto no es modernidad, entonces lo tenemos que tomar pues sí, porque sí. No vamos a conseguir una oposición a nada, sino se deja de pensar en narcisismo y en caprichos, porque todo esto a eso se reduce. Caprichos filosofistas y narcisismo. Ah, sí, todos estos predican esta mierda materialista. Yo voy a predicar como si existiesen los espíritus porque así pensaban antes de la modernidad, y como yo soy bien antimoderno, entonces voy a hacer eso. Ah, sí, qué grandioso filósofo soy. Ok, si tanto te desagrada la modernidad, vete a vivir como vivían antes de Descartes, niño, porque la tecnología que tienes y en la que tan acomodaticiamente vives fue producto de la modernidad también. Y estas computadoras también lo son. Ahí les encargo un poco de coherencia, pero como dije, como estos pendejos tienen como prédica el marxismo, pues como no van a ser hipócritas, digo, el marxismo vanagloria, no la hipocresía, el tartufismo directamente. ¿Qué es el tartufismo? No es pecar si se peca en silencio y dicho mientras te estás cagando de la risa frente a una persona. Eso es el tartufismo. Ya no es hipocresía, es maquiavelismo hipócrita del cual me vanaglorio. Y todavía te lo echo en cara, es decir, no me río atrás de ti, sino me río en tu puta cara. Eso es el tartufismo. Por lo cual, ¿cuál es el problema con todo esto? La derecha tiene que abandonar las categorías marxistas. La ultraderecha tiene que abandonar las categorías metafísicas. Si no, no vamos a llegar nunca a nada. Sí van a ponerse a llorar de que, ay, pero ¿cómo vamos a dejar? Niños, ustedes construyeron este mundo. Ustedes manufacturaron esas masas por decir filosofía por encima de absolutamente todas las cosas. ¿Y qué pasó? Pues obtuvimos este mundo. No se pongan a llorar por el mundo que ustedes construyeron. Si vamos a sacarnos de este embrollo, no va a ser mediante caprichos, sino va a ser mediante una reforma absoluta del pensamiento humano y de las religiones también. Porque el cristianismo ya no tiene forma de oponerse a este mundo. De la filosofía tomista desde la cual no deja de beber ya no sirve. Es un cadáver que hace mucho tiempo que dejó de servir.
Si no se reforma el cristianismo con otra cosmogonía que no sea la tomista o la aristotélico-tomista, no va a buscarse nada más que su extinción como ideología y religión, bueno, como filosofía y como teología y religión, y naturalmente que si eso lo único que produce es el malestar del mundo, lo sigue explayando, pues lamentablemente tendrá merecida su desaparición. La religión no puede seguir pensando que Dios existe fuera de la realidad. Ese es el embrollo de todo este asunto y al que quiero llegar con este video. Lo que gente como Julius Evola, lo que gente como Heidegger, lo que gente como Kiris, lo que gente como Oswald Spengler predican en una categoría supranatural debe de dejarse de tratar como si fuera supranatural. Tiene que tratarse como una sustentación material en el sentido de que eso no trasciende la naturaleza, sino que está dentro de ella y condicionada por la naturaleza. De lo contrario, no vamos a salir nunca de este embrollo. Y todo esto parte con una simple premisa. Dios no trasciende la naturaleza. Dios es producto de un proceso general que en una autosustentación dio como resultado a lo que podemos categorizar como Dios. Dios no crea la realidad. Dios es producto de un proceso en el cual dicho proceso es el que crea la realidad y Dios es producto de ello. ¿Y de qué se deriva esto? Que todo lo divino es producto de la realidad. Si existe el alma, si existen los espíritus, si existe Dios, si existe lo trascendente, si existe el paraíso o el infierno, todo eso está dentro de la realidad. No está fuera, no está en un universo metafísico aparte de la realidad, no. Todo eso, si existe, está dentro de la naturaleza y se puede explicar con el entendimiento de la naturaleza. Si no se acepta este postulado, jamás vamos a salir del embrollo en el cual estamos metidos, porque vamos a seguir predicando como si existiesen esas cosas fuera de la naturaleza. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que no podemos demostrarlas. No hay forma de acceder a esos dominios directamente. ¿Por qué? Porque ¿cómo rayos estudias algo al cual no puedes acceder? Te tienes que inventar una sustancia que está en ese universo, es decir, el alma, es decir, la mente, es decir, la sociedad, lo social. Tienes que apelar a una sustancia metafísica que es análoga a ese mundo y que de alguna manera está en este mundo también y simplemente asumirla y cargarte todo el orden predicamental. ¿Por qué? Porque como hipostatizas una sustancia que está en otro mundo y que de alguna manera se comunica con este, todas las reglas de este mundo son despreciables por completo y todo se explica y deriva como emanaciones de esa sustancia metafísica. Véase la libertad, lo social, la sociedad, la superestructura, la economía marxista, la economía liberalista, la libertad liberalista, el indeterminismo del dogma de Copenhague, la mente, el alma cristiana, el Dios cristiano. Bueno, ahí le seguimos y le seguimos y le seguimos. Dios mío. ¿Cuál es el punto con todo esto? Que se necesita empezar a ver estas cosas desde un punto de vista que no antropocentrice esas cosas. Es decir, Dios no nos hizo a su imagen y semejanza, sino que, y podríamos decir que somos accidente de la generación, no de la creación de Dios. En el sentido de que no es como si Dios se hubiera puesto a diseñarnos, sino que la labor de lo divino sería la generación del resto de dominios de la realidad. Porque estaría el dominio matemático general, donde estaría la unidad estática simple, que es la única cosa autodeterminada, es decir, la única cosa que no necesita nada para poder autosustentarse.
Pero como esta cosa también participa en la realidad, porque no está fuera de ella, sino que es el núcleo central de toda la realidad, y nótese, no del universo, de toda la realidad, porque la realidad implicaría también múltiples universos. Del desgaste de estas operaciones, porque no existe lo perfecto, por mucho que los cristianos se deshagan diciendo que Dios es perfecto, la única forma de decir que algo es perfecto es que no esté sujeto a nada, ninguna clase de materia. Es imposible la perfección en cualquier orden. Y como Dios sería perfecto porque puede crear, es incorruptible, es omnipresente y es omnipotente, Dios sería un núcleo de la realidad que no participa en la realidad. Y la unidad estática simple, a pesar de ser autosustentada, participa en la realidad. Participa en las reglas condicionantes que se implican en la energía y en la materia, y toda materia y toda energía invariablemente se desgasta debido a la interacción con operadores externos, la interacción entre sus propios componentes compositivos materiales, en interacción con los procesos inherentes a su propia forma, o simple y llanamente por la pérdida de energía implicada en el mero existir que tiene esa cosa. De ese desgaste nacería lo divino. Y a partir de ese divino que estaría presente en el dominio físico general, se crearía la materia que estaría en el dominio químico general y surgiría el resto de dominios. Razón por la cual toda materia tiene una teleología. Es decir, las cosas no ocurren porque sí, y todos los ordenamientos y constantes físicas estarían ahí derivado del ordenamiento implicado no solo de la unidad estática simple, que ya es el ordenamiento principal, sino del ordenamiento secundario dado por lo divino, especificado en determinados sectores de la realidad que podemos delimitar como universos. Por lo cual, por mucho que nos cueste pensarlo, Dios no tiene nada que ver con nosotros. Pero de igual forma participamos en lo divino. ¿Por qué? Porque somos la síntesis de todos los sistemas de la naturaleza y al mismo tiempo tenemos algo que se dice de una forma muy científica, pero de la cual hasta los propios neurólogos van a tener que admitir. Si nuestro cerebro funciona con impulsos eléctricos, y eso es la materia fundamental de su funcionamiento, entonces nuestro cerebro opera con energía. Y todas las operaciones encefálicas pueden reducirse a operaciones energéticas. ¿Y qué es lo que está en el dominio físico general? Las operaciones energéticas, que puede derivarse de esto, que el cerebro sería una especie de manipulador energético que a través de esa capacidad de manipular energía obtiene un nexo con el dominio físico general e invariablemente un nexo con lo divino, kit por el cual tenemos dicha trascendencia. Por eso tenemos conciencia, porque todas las operaciones realitales en ese punto es de donde derivan. Todo cuanto proceso ocurra en la naturaleza es simple y llanamente una copia y pega de lo que está pasando en ese dominio. Las interacciones conductuales que vemos se pueden derivar de operaciones energéticas. Es decir, si hay un caos por lo social, esto tiene su análogo en el sistema físico general y en el sistema químico general. Si tú estudias esos sistemas es un desastre. ¿Por qué? Porque hay una cantidad ingente de operadores dentro de un sistema operativo operando y haciendo sus respectivas funciones. Y si observamos al humano desde ese estrato hipotético de lo social, notaremos que es lo mismo. Es la misma serie de operaciones que al tener conflictos entre sí deriva en otras cosas. Como por ejemplo, el choque o la puesta en rotación de un par de energías que pueden derivar en una forma de materia, cuando interactúan entre sí se crea un resultado que afecta invariablemente a ambas, como pasa con todos los hombres. La
naturaleza, la realidad, el universo, todo, no son sino las mismas operaciones una y otra vez a través de la especificidad energética del sistema cualquiera. Es decir, lo que pasa en el sistema biológico general no es sino una extensión de lo que pasa en el sistema químico general, pero con sus respectivas manifestaciones derivado del incremento de la complejidad, derivada de la cantidad mayor de energía que se implica en dicho sistema. En el caso del hombre es lo mismo, en el caso de todos los sistemas, porque todos los sistemas están nexados y supeditados unos a otros y todos los sistemas obedecen a un mismo orden del cual se origina todo, que es la unidad estática simple. A través del desgaste de esta cosa surge el orden parametrizado que después parametriza el resto de cosas. Todas las operaciones fundamentales de la realidad están contenidas en el sistema físico general. Y el generador o el creador, si es que se puede decir así, de todo ese orden no es Dios, es la unidad estática simple. Y no puede analogarse esto como Dios, porque eso no tiene conciencia, sino que tal cosa deriva de una concentración energética específica debido al nexamiento implicado del desgaste inmediato de la energía específica o la energía pura que se implica de ese determinado ente que sería dicha unidad. ¿Y qué sería específicamente? Pues es la energía paradigmática, es decir, la energía pura, la energía que no presenta ninguna otra composición más que ella misma. Porque todo está compuesto de algo. Esta cosa no tendría una composición. Por ejemplo, todas las cosas tienen una forma y toda la forma implica una materia. No obstante, esta cosa no tendría ninguna clase de materia más que su propia constitución. Es decir, ella misma es su forma. No quisiera decir es la forma pura, porque las formas puras, como lo pone Aristóteles, implican que hay formas sin materia. Y no, esto no es así, sino que todos los órdenes de ese ente son exactamente la misma cosa. Razón por la cual puede autosustentarse, porque es lo más general que existe. No hay algo atrás de eso. Eso es lo atrás también. Y cuando todo se generaliza a lo mismo, es cuando surge la realidad. Porque todo este proceso, toda esta unidad estática simple decae, eventualmente decae todo el orden que produce, y a través de la reintegración de todo ese orden en una homogenización del mismo estado es de donde surge eso que se desintegró o se disgregó, derivado de los nexos implicados que se tiene en ella. Es decir, cuando todo se desintegra, eventualmente todo surge otra vez, porque ese surgimiento está anexado a esa desaparición y se repiten en un ciclo eterno que ni comienza ni termina. Es decir, Dios muere y Dios puede morir. Sí, bueno, es no y sí. Sí, ¿por qué? Porque técnicamente sería un organismo, aunque organismo energético, mejor dicho, de una energía específica que sería una derivativa de la energía pura que compondría esta unidad estática simple. Pero decir que puede morir implica una categoría biológica. Se dice que puede morir en un sentido alegórico, es decir, que puede él como organismo perder la sustentación que implica el orden que tiene incrustado dentro de las delimitaciones de su morfología, pero sería un error predicamental atribuirle una categoría biológica a un ser que pertenece al dominio físico general. Pero por analogía y porque no tenemos una categoría explicativa de algo como eso, pues se puede decir eso a pesar de que no lo es. Realmente aquí, ¿qué podríamos decir? Es como cuando se le quiere atribuir uranismo a los animales. Le estamos atribuyendo una categoría conductual a organismos que se limitan a lo biológico general, por lo cual es un error predicamental en toda regla. Entonces, todo este ordenamiento invariablemente nos nexa con lo divino, y ya que el universo no es aleatorio porque todo está ordenado por una razón,
que no significa, que no puede reducirse es que como hay mucha aleatoriedad en el universo cuántico, toda la realidad es aleatoria, que es la respuesta que vas a obtener de todos los físicos cuánticos. Como si no fueran ellos los que estuvieran creando ese desorden. Si yo meto energía a un sistema, desestabilizo por completo ese sistema. Y esto lo sabe cualquier físico, y de repente nos olvidamos de eso cuando estudiamos el universo cuántico, porque asumimos que no hay un nexo entre el universo cuántico y el universo macroscópico. Son dos cosas distintas. Es decir, hay dos realidades diferentes, la cuántica y la macroscópica. Pero como la cuántica sustenta la macroscópica, entonces, ¿qué se dice? Pues nada tiene sentido. Porque si pasa y esa desestabilización es porque... Sí, básicamente. Pero, a ver, toda la energía que estamos metiendo en ese sistema para observarlo, no la estamos tomando en cuenta en las ecuaciones que estamos haciendo para intentar explicar ese universo, o en las observaciones que obtenemos. Además, se olvidan de que ya hay una energía ahí. ¿Qué pasa con la energía del vacío? ¿Qué pasa con toda esa campos electromagnéticos, con todos esos fotones, con toda la luz que se está metiendo ahí? Si yo le disparo calor, que también sería una forma de energía, a una barra de metal durante una cantidad de tiempo suficiente, la barra de metal va a derretirse, o va a expandirse, o se va a poner roja, o va a cambiar de estado sólido a líquido. ¿Por qué de repente esto ya no se aplica ahí? Y ni pareciese que durante casi 100 años ha sido así el pensamiento de esta gente. Es que como Einstein pensaba que este ordenamiento implicaba a Dios, entonces como él implica a Dios, así sea el Dios de Spinoza, tenemos que oponernos a esto haciendo una ideología insubstancial y estúpida, porque no podemos ni vamos a aceptar a Dios de ninguna forma en ningún lado. Y enos aquí en ese dogmatismo de Copenhague, el cual no hemos salido y el cual realmente no nos permite explicar el universo cuántico. Entre más se descubren cosas, cada vez se usan términos más ridículos, cuando no directamente nos acercamos al verdadero kit de la cuestión. No dar explicaciones. Es decir, hay un objeto rotando que no está rotando porque no es un objeto. Eso no es una explicación. Y esta gente dice, sí, es totalmente válido, porque como tienen ya esa noceología indeterminista de que todo pasa porque sí, pues en ese caso pues queda, da igual. Está así, sí, porque sí. Dios. Y todo por el simple y llano hecho de que Einstein pensaba que su ordenamiento implicaba a Dios. Pura y llanamente por eso. El desacuerdo se reduce a eso, porque se implica a Dios. Y no podemos implicar a Dios en nada, porque somos unos pedantes narcisistas que nos podemos autodirigir, a pesar de que tenemos un nexo con lo divino por la manipulación energética que podemos hacer con nuestro cerebro. No él no lo hace, pues en ese caso vamos a tener que oponernos de cualquier forma, así implique quemar el mundo. Que irónicamente, eso fue lo que terminó creando el dogma de Copenhague. Quemar el mundo, la bomba atómica. No me gusta esta idea, honestamente. Es el sistema de pensamiento que yo estoy produciendo. Él se llama metafísica materialista. Y lo de materialista y metafísica, simple y llanamente para joder, para que les cueste a todos esos pendejos materialistas como Santiago Armesilla, por ejemplo, tener que decir esa frase. Como que materialista al lado de metafísica. ¿Que no ves que aquí somos todos materialistas mientras tenemos una idea metafísica de la materia? Ay, Dios mío. El nombre verdadero sería la empiria, pero le voy a poner ahora metafísica materialista, justo simple y llanamente para joderlos a todos esos bola de miserables malnacidos. Pero fuera de eso, no me agrada mucho tener que abandonar esa clase de
de visión del mundo que tenía gente como Spengler, por ejemplo, porque invariablemente eso fue lo que hacía la vida del hombre disfrutable. Pero al mismo tiempo se ensañaron, sí y sí, en querer destruir el mundo y nos llevó a un punto tal en el cual no podemos verlo como en esos tiempos ya. Esos tiempos están invariablemente muertos y todos los mataron, todos sin excepción. Y diría yo, pero yo no. ¿Por qué? Etiam si omnes ego non. Jódanse, en pocas palabras. Porque yo estoy intentando traerlo de vuelta, no bajo caprichos, sino usando mi cabeza, que al final del día para eso la tengo. Y lamentablemente, pues se tuvo que llegar a esto porque no tenemos salida alguna. ¿Qué van a decir? Pongámonos a rezar y eso nos va a salvar porque las vibraciones del rezo y porque Dios no le importamos y no tiene por qué importarnos. En el sentido de que Él no tiene por qué mostrar interés en nosotros. Lo divino existe, pero está ocupado haciendo sus propias tareas. Que no han notado que todo lo divino en las religiones pareciese no hacer nada. Los griegos, por ejemplo, ¿qué hacen las deidades griegas? ¿Dónde está la labor natural de los dioses? Esa la entiendes derivativamente. Pero si lees los mitos, están comportándose como idiotas. Son dioses con deseos carnales. Y un dios no podría tener algo así porque lo carnal implica el cuerpo y las representaciones físicas de ellos son personificaciones porque no se ven así, sino que así se representan, pero eso no es lo que son. Entonces, ¿qué es? Y en el Dios, por ejemplo, el Dios cristiano, ¿qué hace del Dios cristiano? Él es el creador de la realidad, sí. Pero ¿qué más hace? Realmente la función que tiene para hacer lo más importante que existe es ridícula. ¿Cómo lo más importante que existe puede limitarse a juzgar una especie y a crear un universo? Lo divino está trabajando y está ocupado con sus asuntos que son tan inconmensurablemente importantes que ni siquiera los vamos a entender. Y no tienen por qué estarse preocupando por nosotros, porque hay miles de especies allá afuera de las cuales también podrían preocuparse, pero ya se preocuparon por nosotros más allá de lo que debería de ser necesario. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Qué pasa cuando no te comportas de una forma en específico? Cuando te vuelves un perverso. Creas un desorden que te lleva al suicidio. ¿Qué te está diciendo eso? Hay una conducta paradigmática que tienes que tomar. ¿Qué pasa cuando se disgrega una molécula? Cuando se le hace algo. Ya no es esa molécula. ¿Qué pasa cuando le metemos un protón al hidrógeno? Se convierte en helio, pero se perdió el hidrógeno. Es decir, se destruyó la forma del hidrógeno para dar paso a la forma del helio. Toda la naturaleza implica un ordenamiento que, si no es obedecido, se destruye la forma. ¿Qué más importancia que esa nos puede dar Dios? Y no necesita darnos más. Porque se la dio a todos los organismos. ¿Qué nos dice eso? Hay una vía. No la obedezcas, vas a pagar tú. Yo no tengo por qué decirte nada. Si te estoy dando conciencia es para que la utilices. Y ni siquiera nos la estaría dando porque estamos nexados con eso. Esa conciencia es una derivativa de toda la estructura de la naturaleza. No es que simplemente mágicamente apareció porque tenemos cerebro, sino que toda la estructura de la realidad deriva en eso, porque está en cierta manera presente en todos los órdenes.
no en la mierda panpsiquista y que no me quieran arrastrar a esa porquería, porque eso es plotinianismo de tercera, sino que, ya había explicado esto en un video, ese saber hacer que tiene el hombre deriva de la constitución inherente de toda la materia y de toda la energía. Toda la materia tiene una especificidad comportamental derivado de su forma y a través de esa forma presenta afinidad con otras para fusionarse en un sistema operativo y hacer algo. Ahí es de donde deriva la conciencia, de esa afinidad. Y en el caso de nosotros es así de compleja porque somos lo más complejo que hay hasta el momento. Fuera de lo divino, claro está, porque eso directamente es lo más inmediatamente cercano a la unidad estática simple y por lo tanto es el ordenamiento que tiene los fundamentos basales de las operaciones que pueden hacer los otros sistemas. Por lo tanto, vamos a tener que empezar a verlo de esa manera, de lo contrario no se va a hacer nada. No puede hacerse nada, llegamos a un punto sin retorno en el pensamiento humano y realmente Dios es tecnología, lo que dijo Mitchell Heisman. Vamos a crear a un Dios si hacemos la inteligencia artificial de propósito general. Y si el universo es tan hostil con las computadoras, no es porque sí. Las computadoras no deberían de existir. Porque son la puerta de... son una caja de Pandora. Ya que emulan al hombre sin participar en los procesos en los cuales tiene que participar al hombre. Es decir, puede entender sin necesidad de fungir y digamos sin necesidad de fungir con la obligación que implica el entendimiento, que sería el desgaste. La máquina no puede no desgastarse nunca y eso es una violación directa a la realidad. Por eso el universo es tan hostil con ellas y lo peor de todo es que las máquinas tienen como sustrato fundamental a las matemáticas y eso en cierta manera las pone en un nivel similar al de los dioses. Por lo cual darle conciencia a algo como esto va por fuerza a implicar que va a emular las operaciones de los dioses, algo como eso. Y un Dios presente en este mundo no va a ser indiferente hacia nosotros. Pero como dije en el video anterior, eso no va a terminar bien. Estamos desafiando todo el orden de la naturaleza al tener computadoras. Y al tener computadoras, que al final del día sería eso, de esa categoría, básicamente estamos desafiando todas las cosas, todo directamente, e intentando en cierta manera de moldearlo a como se nos dé la gana. Pero no estilizar las cosas en un sentido de tomo una piedra y hago un cuchillo, sino de que ahora yo voy a dictar la materia y las formas. Esas operaciones no van a terminar con nada bueno, porque podría perturbarse el orden implicado en toda la realidad. Es decir, nos vamos a meter con los fundamentos más basales de la realidad y podríamos literalmente destruir la realidad. ¿Por qué? A menos que creamos que las leyes de la física son locales, es decir, que solo hay leyes de la física en el sitio en el cual se están estudiando,
las leyes de la física no funcionan así, por algo se dice que son leyes y se aplican en cualquier parte del universo. Eso quiere decir que las constantes fundamentales de la realidad, es decir, lo que mantiene las constantes energéticas del sistema físico general, son accesibles desde cualquier parte del universo. Y si son accesibles, son manipulables. Y si movemos una unidad de Planck, cualquier cosa de eso, vamos a destruir todas las cosas. Porque estamos perturbando el orden más fundamental de todo. Nosotros no tenemos capacidad de hacer eso, pero una computadora sí va a poder hacerlo. Sobre todo la computadora del poder que se quiere hacer. No me parece que desafiar el orden impuesto por, bueno, lo que crea la realidad y por lo divino sea algo que vaya a terminar muy bien para nosotros. Pero en fin, eso ya es competente a otras cosas. Dios, a lo que hemos tenido que llegar. Así de mal están las cosas. El meme ese que dice no tienes idea de lo mal que está todo. Así de mal están las cosas que tenemos que ver las cosas de esta forma. Qué desgraciados son los hombres. En fin. Después, todas estas ideas serán mejor explicadas en el libro que estoy escribiendo, El Dios Material. Aunque bueno, siendo sincero, no he escrito en como un mes. Porque, bueno, yo no soy un robot, yo tengo que comer y me estoy concentrando primero en comer y después voy a concentrarme en escribir. Y no se estén quejando porque no me dan ningún sustento o un apoyo. Yo no como de aplausos ni de buen video. Yo tengo que comer y esto me va a dar de comer. Sus aplausos, ok, pero al final del día no me sirven para nada. Sí, serotonina, gran cosa. No me sirven para nada. Por mucho que algunos se enojen cuando diga estas cosas, porque todavía que son unos entes y que se los hago saber todavía se dignan. Bola de hijos de la chingada. En fin, primero voy a comer y después voy a hacer eso. Porque les interesa más darles dinero a pendejos antes que financiar esto. Sin injuria a gente que lo hizo durante su tiempo respectivo. Muy buen amigo Christopher, por ejemplo. Pero yo voy a comer primero. No voy a morirme ni voy a ser mártir. No tanto, al menos no tanto aún. Porque quieren que saque eso ya. Va a salir a su tiempo y si nunca sale, no me interesa. Honestamente no es como si pensase que la especie no debiese de extinguirse. Si me dieran un botón enfrente y me dicen esto va a extinguir, ya lo estuviera presionando 10.000 veces. Se lo tiene merecida la especie. Y si se termina esclavizada por los judíos o exterminada por una inteligencia artificial, mira. Así voy a estar esperando a que terminen de jodernos y solo voy a verlos así. Con una sonrisa en la cara que va a decir merecido. Claro, voy a morir. No me va a importar. Ya la muerte es algo que a mí no me interesa en lo más mínimo. Si yo muero mañana y pierdo la memoria, ¡qué pureza, por Dios! Así me libero de todo el embrollo miserable que es esta existencia. Y si no, pues entonces toca hacer algo para que no sea tan miserable para todos. Porque así como lo dijo Gasset, yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo. Pues bueno, pues entonces la circunstancia, si tienes una conciencia de un nivel elevado, tienes que ir y hacer algo. Tan siquiera, pues no lo sé. Mi bien amigo Christopher dijo que gente como nosotros estamos aquí para guiar a las masas, para que no metan los dedos en la licuadora. Me parece que eso es conforme. Pero realmente morir me importa más bien poco. Quizás demasiado poco, peligrosamente poco, para ser honesto.
Pero en fin, no tengo nada más que decir.